Okay. La siguiente ponencia estará a cargo del doctor Rolando Clauré del Granado, médico internista y nefrólogo egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, postdoctorado en investigación clínica en nefrología del enfermo crítico en la Universidad de California, San Diego, y fellowship del ISN, jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Obrero número 2 de la Caja Nacional de Salud de Cochabamba, Bolivia, investigador asociado y profesor de la Universidad Mayor de San Simón, expresidente del Comité de Nefrólogos Jóvenes del ISN y miembro del Comité de IRA del SLAN. Además, fellow de la Sociedad Americana de Nefrología. Muy buenos días. Agradecer al comité organizador del curso de lesión renal aguda y uso de terapias de reemplazo renal continuo en lesión renal aguda por la gentil invitación a participar de este evento y en especial a Lilia y a Giovanna por la invitación. Antes de empezar con la plática acerca de la iniciativa 0 para 25 de la Sociedad Internacional de Nefrología, pues quisiera invitarlos a todos a hacerse miembros o renovar su membresía, ya que la Sociedad Internacional de Nefrología ofrece muchas opciones educativas, como el Observatorio para Enfermedad Renal Crónica de Origen Desconocido, una herramienta extraordinaria como es el Clinical Trials Toolkit, que permite iniciar estudios o ensayos clínicos, nuestro repositorio sobre enfermedad renal y COVID, material académico como webinars, seminarios, pláticas de congresos previos en ISN Academy y el Atlas Global de la Enfermedad Renal. Pues en los siguientes 30 minutos voy a hablar sobre la lesión renal aguda adquirida en la comunidad y el estudio piloto 0 para 25 de la Sociedad Internacional de Nefrología. En relación a esta presentación no tengo ningún conflicto de interés y voy a tocar los siguientes puntos. Primero hablar de lo que es la perspectiva global y regional de la lesión renal aguda, que es la iniciativa 0 para 25 de la ISN, la estrategia que emplea esta iniciativa o que empleó, los datos del estudio piloto que ya fueron publicados y voy a terminar con algunas conclusiones. En relación a la perspectiva global y regional de la lesión renal aguda, pues es un problema que se ha convertido en un verdadero desafío para el personal de salud de nuestras regiones, ya que hay 13.3 millones de casos al año. En países con ingresos económicos medios y bajos, la carga de esta enfermedad es muy alta, con una incidencia anual estimada de 1.3 millones de casos al año. Con 11.3 millones de casos al año, está mal la diapositiva, y de estos 11.3 millones de casos, se producen 1.7 millones de muertes anuales por lesión renal aguda en el mundo, siendo de este 1.7 millones, 1.4 millones que se producen en países con ingresos económicos medios o bajos. Es importante conocer los eventos adversos a corto y largo plazo que tiene la lesión renal aguda, y este artículo lo pone muy bien en contexto, siendo que la lesión renal aguda es per se un asesino silencioso. Estos son datos del Sistema de Salud de Estados Unidos, ya publicados hace algunos años atrás. Como pueden ver, hay 300,000 muertes de personas directamente relacionadas por lesión renal aguda en Estados Unidos al año. Toda vez que la lesión renal aguda se desarrolla en pacientes hospitalizados o que ingresa un paciente con lesión renal aguda, el costo de atención se incrementa en promedio en $7,500. Y esto implica un gasto anual para el sistema de salud de los Estados Unidos de $9 billones al año. Los tiempos de estancia hospitalaria se van a ver prolongados, en promedio 3.5 días. El riesgo de muerte se va a incrementar de manera exponencial a medida que va incrementándose los niveles séricos de creatinina. Es así que un paciente cuya creatinina se eleva en 2 miligramos o más, su riesgo de muerte durante su hospitalización, pues es cercano al 60%. Y la tasa de muertes año de la lesión renal aguda es superior al de la diabetes, la falla cardíaca, el cáncer de mama y el de próstata juntos. Pero no solo son los eventos adversos a corto plazo, sino también los eventos adversos a largo plazo. Son datos del mismo estudio
publicado en 2013, donde se muestra la población que en ese momento había en países con ingresos económicos medios y bajos, que era de 5.6 billones de personas. Entonces, como ya mencionaba anteriormente, se producen 11.3 millones de casos de lesión renal aguda, de nuevo de lesión renal aguda sobre una enfermedad renal crónica, lo que implica una mortalidad que ya había mencionado de 10 a 15%. De los 10 millones de pacientes que sobreviven, a los 2 años, un 10%, es decir, 1 millón, va a desarrollar enfermedad renal crónica en estadio terminal, requiriendo terapia de reemplazo renal crónica o trasplante, lo que implica gastos importantes a los sistemas de salud en países de ingresos económicos medios y bajos. Finalmente, de estos 9 millones de personas que han sobrevivido al episodio inicial de lesión renal aguda y que no han desarrollado enfermedad renal crónica terminal, un 20%, es decir, 1.8 millones de personas, van a desarrollar enfermedad renal crónica en estadio G4 o avanzado, o de tener una enfermedad crónica en estadio 1, 2 o 3, van a progresar a estadio G4, nuevamente con incremento de costos para los sistemas de salud en estos países. ¿Qué sucede en Latinoamérica? En Latinoamérica no tenemos muchos datos. Esto es de los pocos estudios. Es una revisión sistemática y metaanálisis realizada por Chávez Íñiguez y colaboradores, donde muestran la cantidad de estudios publicados en Latinoamérica según el nivel de atención en salud, colocando a países como Argentina, Puerto Rico y Uruguay con excelentes sistemas de salud en el nivel 1, países como Brasil, Colombia, Cuba y México en el nivel 2, y países con sistemas de salud no tan bien desarrollados, con escasos recursos en el nivel 3, siendo Bolivia, Paraguay y Perú en estos. Pueden ver que en países del tercer nivel, sobre todo, la información es escasa. Hay muy pocos estudios sobre lesión renal aguda, con números bajos de pacientes, y que el enfoque fundamentalmente ha sido sobre la lesión renal aguda adquirida en el hospital, con muy pocos pacientes, sobre todo en este nivel de sistemas de salud, de reportes de casos de lesión renal aguda asociada o adquirida en la comunidad. Algo que cabe de destacar, que la mortalidad es alta, 47%, y que la recuperación completa después de un episodio es no mayor a un tercio de la función renal previa. Lamentablemente no hay datos sobre la recuperación incompleta, y el desarrollo de enfermedad renal crónica terminal es el porcentaje similar a lo que se mostré en el estudio inicial, con 12.7%. En un estudio más reciente, el estudio EPILADIRA, que es un estudio epidemiológico sobre la lesión renal aguda en Latinoamérica. Este estudio fue realizado por el Comité de Lesión Renal Aguda de SLAN, y se realizó invitación a través de las sociedades de nefrología de la región, a través de la página de la red IRA de SLAN, que es otra herramienta educativa, y invitación directa a ciertos nefrólogos. De los 24 países que son miembros de SLAN, solo 15 contestaron o respondieron favorablemente a la solicitud de participación en este estudio. Aquí pueden ver el número de centros que participaron por país, y en la gráfica de la derecha pueden ver el número de pacientes que ingresó cada país, distribuidos en los centros que participaron, ¿no? Entonces, los 5 países que más pacientes ingresaron fueron Brasil, Argentina, Bolivia, Perú y México, y en menor proporción el resto de países. Como pueden ver, la distribución es heterogénea, lo que nos lleva a interpretar con cautela los datos que les voy a mencionar a continuación. En relación a las características de los pacientes en relación a lesión renal aguda, a diferencia de la revisión sistemática de Chávez Íñiguez, en este estudio demostramos que la forma más común de lesión renal aguda es la adquirida en la comunidad. Las principales causas son prevenibles y son generalmente únicas, como ser deshidratación, choque hipovolémico, fundamentalmente, y infecciones adquiridas en la comunidad. El requerimiento de terapia de reemplazo renal fue de 22.6%, y la mortalidad intrahospitalaria fue de 20%, menor a la reportada en la revisión sistemática de Chávez Íñiguez.
¿Qué es la iniciativa Cero para 25? La iniciativa Cero para 25 se lanza el año 2013 durante el Congreso Mundial de Nefrología por el entonces presidente BP Remusi y tiene como objetivo eliminar las muertes prevenibles por lesión renal aguda en todo el mundo para el año 2025. Es una estrategia que es fácil de aplicar globalmente, conceptualmente, hablando, usando una estrategia que es de las 5 Rs, que permite un diagnóstico y tratamiento oportunos de esta patología en pacientes con enfermedades potencialmente prevenibles, como lo es, por ejemplo, una infección y diarrea. Es una iniciativa global con gran énfasis en países con ingresos económicos medios y bajos en 3 regiones, África, Asia y América Latina, fundamentalmente enfocada en poblaciones desfavorecidas y de escaso acceso a sistemas de salud. Este es el modelo conceptual donde se aplica el modelo de las 5 Rs, donde pueden tener un paciente con una función renal normal, un paciente con un riesgo incrementado de lesión renal aguda, un paciente que ha desarrollado lesión renal aguda, un paciente que desarrolla insuficiencia renal, un paciente que desarrolla falla renal y que requiere terapia de reemplazo renal y finalmente un paciente que potencialmente puede llegar a fallecer, ¿no? Entonces, como pueden ver, la ventana de intervención terapéutica dirigida, enfocada al paciente es estrecha y aquí se aplican el concepto de las 5 Rs, ¿no? Uno es la evaluación del riesgo a través de uso de scores de riesgo, herramientas sencillas y vigilancia activa. Luego el paso es el reconocimiento oportuno mediante evaluación clínica y uso de dispositivos en el punto de cuidado del paciente, portátiles que no requieren un laboratorio central. La tercera R es la de respuesta, es decir, una vez que se identifica a un paciente con riesgo de desarrollar lesión renal aguda o con lesión renal aguda, intervención temprana, con uso adecuado de soluciones, ajustes de medicamentos, es decir, un manejo protocolizado. La cuarta R es el soporte renal. En caso de que el paciente requiera terapia de soporte renal, se enfoca este programa en la implementación de programas de diálisis peritoneal, ya sea automatizada o no automatizada, coordinación con telemedicina con los especialistas y transferencias rápidas centros regionales con capacidad para proveer cuidados críticos o diálisis en caso de que los centros periféricos no puedan cumplir. Y finalmente, la quinta R es el de la rehabilitación, es decir, que todo paciente después de un episodio debe de seguir o debe de ser seguido en una clínica de lesión renal aguda al mes, a los 3 meses y quizás a los 6 meses, como fue planteado en el estudio, bajo guía y cuidado usando telemedicina. ¿Cuál fue la estrategia que empleó el estudio? El estudio empleó una estrategia con 3 puntos claves o 3 caminos a seguir. Uno, primero, establecer evidencia, es decir, proporcionar evidencia nueva de las regiones donde es importante este problema y que pueda convencer a autoridades de salud que es importante actualmente la carga global de esta enfermedad no comunicable. Que permita comprender a su vez mejor la prevalencia de la lesión renal aguda en nuestras regiones y de esta manera mejorar los métodos de diagnóstico y tratamiento. El segundo camino fue el de crear concientización y educación, ¿no? El estudio piloto provee una mayor conciencia de lesión renal aguda en la comunidad y en los servicios de salud y en el personal de salud, a través de programas de educación y entrenamiento. Y finalmente se establecieron acciones, que fue el tercer camino, donde el equipo del 0 para 25 trabajó con países más afectados, para desarrollar una infraestructura que sea sostenible y que este programa pueda mantenerse y perdurar a través del tiempo y que pueda ser replicado posteriormente en otros países fuera de los países donde se estableció el estudio piloto. Para establecer evidencia necesaria, se hicieron 2 cosas. Se hizo una revisión sistemática y un metaanálisis y se hizo posteriormente, un estudio de prevalencia transversal que fue el ACI Global Snapshot. La revisión sistemática y metaanálisis fue publicada en Lancet del 2015 y para el Global Snapshot se lanzó una encuesta global en 2014. Ya los datos fueron publicados en Lancet del 2016. Que cubrió 72 países con participación de 372 médicos, nefrólogos y de otras especialidades, donde por un periodo de 10 semanas cada centro recolectaba información sobre lesión renal aguda
adquirida en el hospital o adquirida en la comunidad durante 7 días. Esto permitió recolectar datos de 4.000 pacientes adultos y pediátricos y permitió evaluar las diferencias en el reconocimiento, manejo y desenlaces en diferentes lugares en países con ingresos económicos altos, medios altos, medios y bajos finalmente. Estos son los datos de la revisión sistemática, el primer estudio publicado de la iniciativa 0 para 25, y pueden ver que en nuestra región los estudios que se encontraron, el número fueron mucho menores que los estudios disponibles en la región de Asia y África. En Latinoamérica, en esa revisión sistemática y metaanálisis, encontró que la incidencia de lesión renal aguda es más común o se presenta en mayor frecuencia en niños y en varones con una edad media de 51 años. Una edad media que es mayor a la población que sufre lesión renal aguda en África y Asia. La incidencia era de 112 casos por millón de habitantes. Y los desenlaces adversos eran de 43% para muerte, mayor a nuestro estudio EPILAT-IRA, y la recuperación incompleta fue menor a lo reportado, por ejemplo, por Chávez Íñiguez en la revisión sistemática que hicieron, solo un 3% tenían recuperación incompleta comparado con el 34% reportado en el estudio que les mostré al inicio. El desarrollo de enfermedad renal crónica terminal similar a los estudios previos de Andrew Levington y de Chávez Íñiguez, con un rango entre 7% a 18% de los casos. ¿Qué lecciones o qué se aprendió en esta revisión sistemática? Es que en países con ingresos económicos medios y bajos, generalmente la lesión renal aguda ocurre en la comunidad, no es intrahospitalaria, y la intrahospitalaria generalmente es más frecuente en centros urbanos, en hospitales universitarios, donde tienen centros de tercer o cuarto nivel. La causa generalmente es una sola enfermedad que es fácilmente prevenible. Y está asociada a enfermedades específicas, es decir, por ejemplo, deshidratación asociada a un episodio de diarrea o una infección como ser malaria o dengue que causa lesión renal aguda. La mortalidad, sin embargo, es similar o quizás un poco menor que en países con ingresos económicos altos. Es una enfermedad de población joven, excepto en la región de Latinoamérica, que la media de edad es similar a países con ingresos económicos medios o altos. Se ha incrementado el reporte de casos, quizás porque ha mejorado el entendimiento de la enfermedad y su reconocimiento. Sin embargo, no es reportada en todas las cosas y hay un subregistro de la lesión renal aguda, sobre todo en Latinoamérica, en Asia y en África. Es fácilmente prevenible, eso es algo muy importante. Y otro dato importante es que es muy poco costosa si se trata en estadios tempranos y es muy cara si es que se trata en estadios avanzados, es decir, en aquella que requiere terapia de reemplazo renal. El segundo estudio es esta fotografía global de 0 para 25 y nuevamente se repiten algunos hallazgos interesantes. Por ejemplo, en países con ingresos económicos medios y bajos, la principal causa de lesión renal aguda es la adquirida en la comunidad, 77%. Solo un 23% se origina en intrahospitalaria, es decir, ya sea en servicios de emergencia, áreas de hospitalización común o áreas de terapia intensiva. En relación a las causas, nuevamente las causas son prevenibles y generalmente únicas en países con ingresos económicos medios y bajos, como deshidratación, hipotensión o choque, infección y finalmente el uso de agentes nefrotóxicos, incluido el uso de medicina tradicional o medicina herbolaria. Bien, ¿qué encontramos en el estudio piloto? El estudio piloto fue lanzado en 4 centros, 2 en África, 1 en América Latina y otro en Nepal, que representaba la región de 2 centros de África por algunos motivos relacionados con el Comité de Ética local y el Ministerio de Salud. Nunca empezó, eso fue en Tanzania, y se quedaron 3 centros, Nepal en Asia, en Malawi en África y Bolivia en Latinoamérica. ¿Cómo se hizo el estudio? El estudio
con los datos de la fotografía global 0 para 25 y de la revisión sistemática y metaanálisis publicada previamente, se identificaron signos y síntomas sugerentes de lesión renal aguda, como hipotensión, coma, ictericia, factores de riesgo inherentes de lesión renal aguda, que son los que se tienen en las guías CADIGO, por ejemplo, edad mayor de 65 años, enfermedad hepática, pulmonar, cardíaca crónica o enfermedad renal crónica. Y finalmente, algunas causas como deshidratación, enfermedades infecciosas, complicaciones obstétricas, etc. Entonces, todos estos signos, síntomas, factores de riesgo y causas inherentes estaban en panfletos o en banners en los diferentes centros de salud o unidades de emergencia en los centros participantes. Entonces, el médico de primer contacto, médico familiar, enfermeras, personal de salud que veía a un paciente con uno o más de estos factores de riesgo, signos o síntomas o causas, se comunicaba con, con nuestros coordinadores clínicos, quienes aplicaban este score de riesgo que se desarrolló con los datos obtenidos de la fotografía global 0 para 25. Es un score de riesgo que tiene 10 variables, cada una tiene un punto de acuerdo al riesgo de identificar pacientes con lesión renal aguda y el puntaje máximo es de 17 puntos. Se consideró un riesgo moderado o alto aquel paciente que tenía un score mayor o igual a 3 puntos. Si el paciente tenía un score mayor o igual a 3 puntos, el coordinador clínico de cada centro de salud, hospital de primer nivel, segundo o de tercer nivel, solicitaba consentimiento informado. Si el paciente y la familia firmaban consentimiento informado, se hacían dos cosas. Uno, una tira de orina, una muestra simple, y se medía la creatinina sérica con unos dispositivos móviles muy similares a un glucómetro que reportan el nivel de creatinina en 30 segundos. Y con esto se clasificaba al paciente como sin enfermedad renal, si la creatinina y el cálculo de la tasa de filtrado glomerular eran mayor a 60 ml minuto y si no había ni proteinuria ni hematuria en esta tira reactiva de orina. Como enfermedad renal aguda, si es que la tasa de filtrado glomerular era menor o igual, a 60 ml minuto metro cuadrado de superficie corporal o tenían proteinuria y hematuria y no había una creatinina previa o historia previa de hematuria o proteinuria. Finalmente, como enfermos renales crónicos, si tenía menos de 60 de tasa de filtrado glomerular o proteinuria y creatinuria en el examen de orina y tenían un antecedente previo de filtrado glomerular en los 3 meses previos con criterios diagnósticos para enfermedades renal crónicas según las guías CADIGO. El estudio tenía 3 fases, una fase de observación que duró 4 meses, donde solo se recolectaron datos de la atención, desenlaces y tratamiento de los pacientes. Posteriormente, una fase de educación de 2 meses, donde con todo lo que se había aprendido en la fase de observación, se educó al personal de salud sobre los diferentes patrones de enfermedad renal, es decir, lesión renal aguda, enfermedad renal crónica, cómo identificarlos, qué hacer en caso de identificar lesión renal aguda o pacientes con riesgo, usando 4 protocolos básicamente que ahorita se los voy a mencionar. Y finalmente una fase de 6 meses de intervención, donde se aplicaba el mismo sistema de identificación de pacientes con riesgo, se clasificaba a los pacientes como no enfermos renales, enfermedad renal aguda o enfermedad renal crónica, y el personal de salud aplicaba protocolos de intervención, como IRA-STOP, un protocolo para administración de soluciones, un protocolo para inicio o no de terapia de reemplazo renal, que era el protocolo SPERAR, y un protocolo para el manejo de sepsis e infecciones graves, que era el protocolo BUFAL. Todo bajo guía de telemedicina. ¿Qué fue lo que se encontró? El estudio ingresó 2.101 pacientes, 978 en la fase de observación y 1.123 en la fase de intervención. Se identificaron que la mayor parte de los pacientes que acudían a centros de salud, hospitales de primer, segundo nivel o al hospital de tercer nivel, tenían algún tipo
de enfermedad renal. La mayor parte tenía enfermedad renal aguda, 57%, un 9.37% tenía enfermedad renal crónica que no había sido identificada previamente y solo un 33.5% no tenían enfermedad renal. Durante los 7 días de seguimiento, ya sea ambulatorio o durante la hospitalización, un 30% desarrolló lesión renal aguda. Y la incidencia de lesión renal aguda fue mayor en aquellos que tenían enfermedad renal aguda, 36.6%, y mucho mayor en aquellos que tenían enfermedad renal crónica, 46.1%. En relación a los factores de riesgo y causas, pues datos similares a los estudios previos. Las principales causas o factores de riesgos o comorbilidades presentes en los pacientes que desarrollaron lesión renal aguda fueron diabetes mellitus, infección por virus de inmunodeficiencia humana, esto en África, que fue donde había mayor incidencia de este problema, y finalmente hipertensión, con algunas comorbilidades comunes ya descritas como enfermedad hepática, falla cardíaca. Eso se dio mucho, por ejemplo, en Bolivia. En relación a los factores de riesgo o causas de lesión renal aguda adquirida en la comunidad, nuevamente, similar a los estudios previos, al metaanálisis de 0 para 25, al estudio, a la fotografía global de 0 para 25, siendo las tres principales causas deshidratación, generalmente asociada a diarrea, luego era hipotensión, generalmente asociada a diarrea, y finalmente infecciones como malaria, dengue, infecciones gastrointestinales, infecciones urinarias, como tercera causa de lesión renal aguda. Nuevamente, causas fácilmente identificables y prevenibles. Ya cuando comparamos las fases de observación e intervención, lo que podemos ver es que después de establecer un programa de educación y en la fase de intervención con el apoyo de telemedicina, se incrementaron los casos de lesión renal aguda. Es decir, mejoró la identificación de pacientes con lesión renal aguda de 24.5% en la fase de observación a 34.6% en la fase de intervención. En relación al curso de esta patología, por ejemplo, también se encontraron ciertas diferencias muy interesantes entre la fase de observación y la de intervención. Por ejemplo, el número de pacientes que era enviado a casa se incrementó de 40.9% en la fase de observación a 51.2%. Esto es decir, que en centros de salud, en hospitales de primer nivel, en áreas de urgencia, se identificaba la lesión renal aguda, se establecía un tratamiento, se mejoraba, por ejemplo, el estado de hidratación, ajuste de medicamentos, y el paciente era enviado a casa, evitando la saturación de los sistemas de salud y optimizando el tratamiento ambulatorio. Nuevamente, también en pacientes, sobre todo con estadios 2 y 3 de lesión renal aguda, se incrementó el número de ingresos. Es decir, en la fase de intervención, la identificación adecuada de pacientes que de verdad necesitaban hospitalización fue mejorado, ¿no? 36.5 versus 56%. También el número de horas que el paciente permanecía en sala de urgencias o en áreas de reanimación se incrementó en la fase de intervención comparada con la de observación, de 1.5 horas, a 4 horas. Es decir, mejoró la atención en servicios de urgencia y por eso es que permanecieron más. Finalmente, en cuanto a las diálisis, a la indicación de diálisis, no hubo diferencias en cuanto a la estadísticamente significativas, aunque sí hubo un menor porcentaje de pacientes que requirieron terapia de reemplazo renal en todos los grupos, ¿no? Pero no hubo diferencias. Y sí hubo pacientes que finalmente, sin indicación de diálisis, no se dializaron. Generalmente porque en la mayor parte de los casos el médico consideró que no había un buen pronóstico, que no era necesario y que había que cuidar los recursos. Y la otra causa fue que el paciente la familia rechazó el inicio de terapia de reemplazo renal. En relación al uso de soluciones, tanto endovenosas como vía oral, en la fase de intervención se incrementó, ¿no?, el uso de soluciones orales y de soluciones endovenosas.
de acuerdo a los protocolos que habíamos diseñado previamente, y esto muestra que la primera causa de lesión renal aguda, como les mencioné, es diarrea, deshidratación que lleva a choque, y esto en la fase de intervención se mejoró. En cuanto a la recuperación de la función renal, a los 6 meses, el que fue el tiempo final de seguimiento en los pacientes, pueden ver cómo mejoró la recuperación total de la función renal, 73% versus 59.2%. Es decir, un tratamiento protocolizado, identificación temprana de pacientes en riesgo con lesión renal aguda, pues puede permitirlos mejorar los desenlaces también a largo plazo. En cuanto a mortalidad, otro desenlace importante a evaluar. Primero, la mortalidad aumenta de manera importante si uno compara el grupo de pacientes con lesión renal aguda sola, pacientes con enfermedad renal aguda que desarrollan lesión renal aguda o que no la desarrollan, la mortalidad es mayor, y en pacientes con enfermedad renal crónica la enfermedad es mucho mayor. Algo interesante que si uno nos enfocamos a la lesión renal aguda, si hubo un descenso de la mortalidad, si uno compara la fase de observación, en la barra gris, que son 16%, con un 12% en la fase de intervención. Sí hubo una tendencia estadística, pero no fue finalmente estadística significativa, y probablemente aumentando el número de pacientes hubiéramos logrado ver una diferencia, pero esa es alguna tendencia que es importante. Como conclusiones, el estudio piloto 0 para 25 proporciona nueva información sobre la epidemiología de la lesión renal aguda adquirida en la comunidad en países con ingresos económicos medios y bajos en regiones de Asia, África y América Latina. La alta frecuencia de disfunción renal que se identifica en la comunidad está asociada a desenlaces adversos, y el estudio y este protocolo permite identificar a estos pacientes que previamente no son identificados, o que muchos no llegan a ser identificados, ya sea con enfermedad renal crónica o como enfermedad renal aguda. Intervenciones tempranas y simples que incluyen educación del personal de salud, del laboratorio con dispositivos móviles como el que les mostré, tecnología de salud móvil, pueden crear un programa sostenible que puede mejorar el curso y resultados de los pacientes con alto riesgo de lesión renal aguda o con lesión renal aguda. Sin embargo, todas estas intervenciones, programas y protocolos pues deben ir acompañadas con reformas en los sistemas de salud para garantizar que los pacientes identificados reciban todos los tratamientos que sean necesarios y evitar que la lesión renal aguda progrese a estadios graves, se desarrolle en caso de pacientes con riesgo, y que los requerimientos de terapia de reemplazo renal o eventos adversos a corto y a largo plazo, como muerte o desarrollo de enfermedad renal crónica, se reduzcan. Es así que se desarrolló posteriormente este estudio 0 para 25, la red de cuidado renal, que es básicamente la fase de intervención e implementación del 0 para 25. El proyecto se enfoca en educación y capacitación en 5 países para mejorar la detección y manejo de la lesión renal aguda mediante un programa que sea sustentable y de bajo costo. Esta iniciativa fue lanzada en el 2017, 5 países participantes: Bolivia, Brasil, Malaui, Sudáfrica y Nepal. Lamentablemente, Malawi dejó pero básicamente nunca inició el programa por diversos factores. Acá lo que se hace es expertos locales o los investigadores principales de estos centros establecen programas de educación y capacitación para pacientes con lesión renal aguda, en cooperación con instituciones locales, en mi caso con el Hospital Obrero número 2 de la Caja Nacional de Salud, con autoridades locales, en el caso de Bolivia, con el Programa de Salud Renal de nuestro Ministerio de Salud, y sociedades científicas como la Sociedad Boliviana de Nefrología e Hipertensión y SLAN. El proyecto no solo busca quedarse en lesión renal aguda, sino copiar el modelo y usarlo también en enfermedad renal crónica y en enfermedad renal crónica terminal. Esto ha permitido tener programas de capacitación continua. Tienen aquí 2 fotografías de lo que se hace en Nepal y lo que hacemos en Cochabamba, Bolivia, con la mejora de atención a los pacientes, recuperación de la función renal y entrenamiento de nuestro personal de salud como médicos internos, residentes que aplican nuestro programa. Aquí tienen una de las tarjetas que desarrollamos con uno de los protocolos para el manejo de la lesión renal aguda. Y esto después ha permitido que, por ejemplo, aquí Sanjeev en Nepal, que es el investigador principal,
estudio 0 para 25 pueda reunirse con el ministro de Salud de ese país y presentar el programa. Y por parte nuestra, por ejemplo, nos reunimos con el encargado del personal de salud, del programa de salud renal del 2019 y se les presentó el programa, los dispositivos, y este programa va a ser incluido en el programa de salud renal en Bolivia. Finalmente, agradecer a la Universidad de California, San Diego, la Sociedad Internacional de Nefrología, el Departamento de Enseñanza e Investigación del Hospital Obrero número 2 de Cochabamba, Bolivia, y a la Facultad de Medicina de San Simón, por todo el apoyo para poder desarrollar el estudio. Con eso concluyo mi presentación y estaré feliz de responder las preguntas que puedan tener. Gracias.